El monasterio de Caaveiro se erige en roca y se alza unos 60 metros en vertical sobre los ríos Sesín y Eume. La recuperación de su entorno fue distinguida con el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Señores, viajamos al Ayuntamiento coruñés de Acapela. Acapela es sinónimo de bosque. Y es que este municipio coruñés riega con aguas del río Eume el mejor bosque atlántico conservado de Europa. Aquí viven en torno a 1 millar de vecinos en una extensión de 58 kilómetros cuadrados. Una amplia diversidad poblacional que se divide en 3 parroquias: Caaveiro, Cabalar y Acapela. Esta última es la capital del municipio. Una antigua casa rectoral acoge desde hace una década el Museo Etnográfico de Acapela, un archivo histórico cuyos orígenes proceden de un trabajo escolar. Durante los años 80 y 90, el Colegio Público Mosteiro de Caaveiro desarrolló una actividad con el objetivo de que los niños entrasen en contacto con la cultura de sus padres. Para tal labor, numerosos artilugios de la vida cotidiana familiar que se escondían en los trasteros eran recuperados por los alumnos que se convertían, en aquel entonces, en salvadores de piezas. Calquera neno que aportaba unha peza, pois facía unha pequena ficha en donde que peza era, para que era, por que deixara de utilizarse, etc. Entón, ao principio xa eran uns pequenos investigadores. Facían un inventario, facían a catalogación, era un traballo máis que nada centrado nos nenos maiores, inda que ao que era recoller as pezas, pois era todo o colexio, bueno, e pois outra xente que, bueno, pois viña por ali, ou mestres, etc., que, bueno, se encontraban algunha peza, pois a aportaban. Los pasillos del colegio acogieron durante 20 años esta muestra etnográfica, acumulando material y soportando la carencia de espacio ante la imposibilidad de acoger piezas de gran tamaño. Con la idea de ampliarla, se crea en 2001 la asociación que desarrollaría este museo. O proxecto realmente pretende ser que sea unha rede de museos, ¿no? Entonces, temos a Casa do Pazo, que sería isto, que intentamos recrear a casa rural tradicional, non só como lugar de vivenda, sino como, bueno, como realmente eran, ¿no? Como era donde se xuntaba a familia, donde se transmitían saberes, a cultura, creencias, tradicións, etc., donde realmente a unidade que significaba o patrimonio, todos falamos da casa dos, a casa transmítese de xeración en xeración, e principalmente como que realmente era a casa, que era unha unidade de produción e consumo nunha economía de subsistencia. Entonces, claro, todo eso conleva non só traballar para comer, sino que leva un sinfín de saberes, porque tiñan que autoabastecerse de todo. Esta casa no solo plasma una antigua vivienda rural, sino que también permite a los visitantes conocer los oficios tradicionales, como el de barbero, carpintero o tejedora. Una de las piezas más singulares y que más llama la atención al visitante es esta. Os teares, que por certo, esa señora que está aí é a última tecelada Capela. Esta é a súa ordedeira, que era a nai dun alumno do colexio. O sea, había 18 anos que non funcionaba, estuvo 25 no colexio, máis os 10 que está aquí. Junto al museo destaca la iglesia de Santiago de Acapela. Este templo de estilo románico y datado del siglo XII dispone de planta de cruz latina. Su ábside es semicircular y destaca el brillante retablo del centro, coronado con la imagen del apóstol Santiago. Al lado izquierdo de la fachada destaca la espadaña, en cuyo campanario cuelgan 2 campanas realizadas a principios del siglo pasado. En este punto parte la ruta de senderismo que nos une con el monasterio de Caaveiro. Este antiguo camino era utilizado por los monjes para acercar las mercancías desde Acapela y llega a Caaveiro cruzando el viejo puente del río Sesín. A la orilla del Sesín, la zona se complementa con elementos singulares como puede ser un molino o una vieja fuente barroca construida en el siglo XVIII.
Llegados hasta aquí, solo quedan unos metros de pronunciado ascenso antes de tocar el impresionante monasterio de Cabeiro. Este templo se remonta al siglo X, época en la que probablemente habría una iglesia o una ermita y unas casas de monjes que darían lugar a un desarrollo posterior. Cambia la orden, en principio eran benedictinos, luego pasa a canónigos regulares de San Agustín. Se construye una segunda iglesia, que es una de las características esenciales de este lugar, que en tan pequeño espacio haya dos iglesias prácticamente pegadas una a otra, una de ellas ya desaparecida, y tiene un desarrollo cuyo esplendor llega después de muchas vicisitudes y, en fin, sucesos de todo tipo, llega el esplendor al siglo XVIII, en que se construyen algunos de los elementos más significativos, como puede ser la torre campanario que vemos al fondo, la sacristía de las dos iglesias, y se transforma el monasterio, pero sin dejar de ser lo que fue siempre, un pequeño monasterio con una comunidad relativamente pequeña. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX sufre un periodo de decadencia. Don Pío García lo compra tras la desamortización y Cabeiro resurge como una vivienda particular. Tras su muerte, cae de nuevo en desgracia, llegando a la ruina, lo que motiva que la Diputación expropie el lugar y ponga en marcha un plan de restauración. Al proyecto, diseñado por Isabel Aguirre y Celestino García, se le pedía que conservase el carácter que transmitía un monasterio deshabitado. Uno de los trabajos más difíciles que tuvimos fue consolidar la roca que soporta el monasterio, porque eso era lo que se estaba cayendo. Los laureles, sobre todo, habían entrado en las grietas y son lajas esquistosas verticales y estaba reventando la roca de debajo. Y las cosimos con bulones de acero. El monasterio se erige en una roca que se alza 60 metros en vertical entre el río Sesín y el Eume. Lo más destacado de la arquitectura románica es del siglo XII. El ábside que vemos aquí de la iglesia y otros elementos ya desaparecidos son lo que más sobresale. Pero lo que más gusta al visitante es la torre barroca del campanario de la escuela compostelana. El que baja de Acapela es el original, que tiene ese puente medieval, al pie de ese puente está el molino. Y entonces nosotros lo que queríamos era que el camino y el monasterio fuesen una misma cosa con el bosque. Entonces utilizamos el mismo material para los caminos que para las plantas bajas de los edificios. La filosofía del camino era que y la idea que planteamos cuando ganamos el concurso, planteando cortar el tráfico. Eso fue lo primero que pensamos, que ahí no se podía entrar con coche. Era mantener esa especie de aura mágica y misteriosa que tiene todo el conjunto. La recuperación del entorno del monasterio de Cabeiro, en las Fragas do Eume, ha sido distinguida con el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Un espacio complementado entre arquitectura y naturaleza que hace de Cabeiro un monasterio singular. El conjunto se desarrolla en un cerro rocoso, dispuesto en 5 terrazas. El número de canónigos nunca superó la decena debido a la falta de espacio. En estas tierras, hoy cubiertas por la maleza, producían sus alimentos. Los monjes tenían en esta parte inmediata una serie de bancales hechos en piedra, que eran unos pequeños huertos que ellos cultivaban. Pero aparte de eso, ellos recibían rentas y diezmos, cuando existía el coto de Cabeiro, de la gente del lugar que hacía sus contribuciones en especies. Y además de eso, pues hacían vino, tenían esta parte de frutales, tenían la pesca del río, había un caneiro en donde se cogían, en el siglo XIX se exportaban a Madrid salmones de aquí del Eume.
Y bueno, carne que también adquirían en esta casa había cuadras y en esta eran las caballerizas también, donde había ganado que también se proporcionaba alimento. As Fragas do Eume están consideradas como el bosque atlántico mejor conservado de Europa. Estas tierras frondosas fueron una fuente de riqueza incalculable, con una sostenibilidad impresionante, porque de ellas se aprovechaban más del 30% de sus recursos, desde madera, castañas, frutos, miel o tintes para curtidos. El Parque Natural de As Fragas do Eume ocupa una extensión de 9.000 hectáreas en las que viven menos de 500 personas.